La Franja de Gaza ahora mismo debería de convertirse en el punto de atención de a todos aquellos que asumimos que somos humanos. Hace unas horas atrás, el gobierno de Israel, presidida por el señor Netanyahu, ha explicado cuál va a ser la estrategia para responder por la ofensiva hecha por combatientes de Hamas en su territorio. Se va a acercar la Franja de Gaza y no ha de ingresar agua, alimentos, energía, se va a cortar la luz, teniendo en cuenta que en esa situación, en ese pequeño territorio, viven casi 3 millones o más de 3 millones de personas. La explicación para esto ha sido: la ofensiva que hemos recibido, dicen los voceros del gobierno de Israel, la ofensiva que hemos recibido ha sido llevada a cabo por humanos animales. Y en consecuencia, actuaremos a partir de eso. La definición o la categoría biológica de humano-animal no existe. Me he tomado el trabajo de revisar eso. No existe algo que pueda definirse cerca, no hay un paper, una publicación científica, no le existe, felizmente. Hubieron, sí, en algún momento, aquellos que creyeron, con una Biblia en la mano y con un barco a su disposición, se acercaron a las costas de África, por ejemplo, ¿sí? Y encontraron que ahí vivían hombres y mujeres libres, conectados con la naturaleza. Los secuestraron, los subieron a los barcos y los llevaron a ser esclavos en las colonias europeas. Y se justificaron con lo que decía la Biblia. Muchas interpretaciones que se hicieron. Y ahí surgió un debate, es que estos pueden ser sometidos a la esclavitud porque no son humanos, decían algunos. No, es que sí actúan como humanos, piensan como humanos, parece que son humanos. No, estos no son, o sea, no son. Y a partir de eso se justificó esta institución, la esclavitud, que tanto le ha dolido a África y tendría que dolerle a la humanidad completa. De hecho, hasta ahora mismo se siguen cargando las cadenas de la esclavitud instauradas bajo esa doctrina. El presidente Petro ha tenido una respuesta de una talla continental, un verdadero hombre de la patria grande. Él ha reflexionado sobre esto y ha dicho, a ver, un momentito. Paremos un momentito, muchachos. Los campos de concentración están prohibidas por ley, por leyes internacionales. Aquí nadie puede hacer eso. Eso que vivimos, a ver, hay que ocuparnos de las cosas que pasaron entre el 1930 y el 1945. Ya vivimos eso. Miles, cientos de miles, millones de hombres y mujeres fueron orillados a las situaciones más extremas que podemos aceptar los humanos, porque a alguien se le ocurrió que tenía el derecho de. Y no hemos aprendido nada de eso. Hay tribunales para eso. No podemos permitir. Presidente Petro, estoy profundizando en lo que él ha dicho. Ni siquiera hago una interpretación, profundizo en lo que él ha dicho. Escrito. Desde los poderes mediáticos del planeta, los poderes mediáticos neoliberales de Occidente, han intentado acallar la voz de este hombre, acusándolo de ser alguien insensible y sin capacidad de entender el momento. A contrapelo de eso, cientos
miles, cientos de miles, millones de hombres y mujeres están en solidaridad absoluta con la posición de Petro al respecto. Porque simplemente hay que ser humano, ni siquiera ser una buena persona, hay que ser un humano para darse cuenta que esa no es una vertiente del camino. No es una vertiente del camino. En ese punto se abre un debate terrible, terrible. ¿Qué vamos a hacer los humanos al respecto de esto? Vamos a mirar y observar, o peor aún, no mirar y creer que no pasa nada, como no acordarnos y desde este espacio los enrostramos a quienes voy a mencionar. ¿Cómo no acordarnos de ese concierto en Cúcuta, en la que estuvo, me parece, o sea, alguien me ayudará por ahí, ¿sí? Varios líderes musicales, ¿no?, que fueron a un Así es. concierto, ¿no?, y cantaron y lloraron. Oiga, muchachos, ¿y si hacemos un concierto por los de allá también? ¿Qué les parece? ¿O es que eran ustedes simples peones cínicamente pagados por los intereses en contra del pueblo verdadero? Es el Ujú. tiempo de mostrar que no me importa de qué color seas. Es el momento de demostrar de que me implico por las cosas buenas del planeta. Esto no puede pasar. Esto es terrible. Y ver, Londoño, discúlpame el desahogo ante esto. Con toda razón, Jota, estamos viviendo una época bastante conflictiva y bastante compleja en cuanto a lo que denominamos nosotros como humanidad. Nos estamos matando a diario. La posición es que merecemos cada cual nuestro pedazo y no hay esa conciencia que nos hace realmente humanos. No sé en dónde está eso que nos hace ser humanos si nos estamos matando todos los días. Este conflicto Permíteme, con... sí, Señor, perdón, permíteme seguir desarrollando la idea del presidente Petro. por supuesto. Palabras más o menos él ha dicho lo siguiente: el derecho de los niños palestinos de dormir en paz radica en que los niños de Israel puedan dormir en paz. Yo tengo una posición que quiero compartirla contigo, Ivette. Ujú. Sabemos que en esta situación terriblemente dolorosa, combatientes de Hamas han tomado control de rehenes. Parece, no tenemos cifras aún, no tenemos datos, no se saben. Parece que entre aquellas personas tomadas como rehenes, ellos los definen como prisioneros, hay niños. ¿Sí? Parece. La posición que yo tengo es esta: niños no. Niños no. O sea, hay un límite. Niños no. Los niños no pueden pagar ni los errores ni los crímenes de sus padres. Son la esperanza de que este planeta sea algo diferente. Y no podemos exponerles ni quitarles la posibilidad de ser actores de lo que vendrá. Porque si hacemos eso, mejor apagamos la luz y nos vamos todos. Es Y eso cierto. implica que un loco diga, pim, pim, hacemos caso. Con los niños, no. Ujú. Jamás tiene la obligación, en el término de la distancia, de poner en libertad a todos los niños que por las circunstancias que se han vivido han sido tomados como rehenes, porque un niño no puede ser prisionero. Jamás Palestina tiene que, en el término de la distancia, poner en libertad a todos los niños
que viven este momento crítico, triste y dramático. A su vez, el gobierno de Israel, sin ningún tipo de dilación y en el término de la distancia, tiene que poner en libertad a todos, pero a todos los niños encerrados en sus prisiones. Con los niños no. Con los niños no. No hay manera. Ya, eso no es negociable. Eso no hay. No hay manera. No tiene Niños excusa. y de allá a su casa, a estar con sus padres. Y el gobierno de Israel tiene el mandato de la humanidad, el mandato ético, moral de la humanidad, para que sean abolidas todas las leyes que criminalicen a todos los niños, a todo aquel que tenga menos de 18 años. Eso es algo que ya como humanos ni siquiera deberíamos tenerlo como parte del debate. O sea, a los niños a su casa, con sus padres, de uno y del otro lado. Y aquí no importa si uno tiene más y otros menos. Aquí, no, niño es niño y a su casa se va. ¿Ya? El presidente Petro, y no sé tú como colombiana y como mujer tan comprometida con el concepto de la patria grande, ¿qué conceptos? No sé, me gustaría también tus opiniones al respecto de este punto. Por supuesto, Jota, aquí creo que han sido unas declaraciones que mucha gente apoya o apoyamos por el simple hecho de que son declaraciones de sentido común y de sentido real humanitario. Ninguna forma de esclavitud, como él lo mencionaba, los campos de concentración están prohibidos por ley internacional, por el derecho internacional humanitario, y no se vale que una nación que fue golpeada en el holocausto de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial venga a atacar de una forma tan mezquina y miserable a un pueblo por responderle a un grupo que se dice llamar también defensor de ese pueblo. Entonces, en mi parecer, como mujer, como madre, también creo que es una total aberración mantener este tipo de prácticas y que unos y otros se vayan escudando en la posición de es que yo me lo merezco o yo soy más o yo tengo más poder, porque a eso estamos jugando, a un juego de poder que no lleva a ninguna parte. Lamentablemente aquí en Colombia hay esferas que se han ido en contra de las posiciones del presidente y lo han criticado diciendo que que ha sido una respuesta violenta contra la posición de Israel. Esto lo dijo específicamente la revista Semana, donde entrevistaron al embajador de Israel aquí en Colombia, quien dijo que él esperaba que como han sido Colombia e Israel han sido amigos permanentes, pues hayan tuviera la esperanza de un apoyo, pero es que no estamos hablando de un apoyo a un país, estamos hablando al apoyo a una población humana. Respecto a lo que decías hace un momento, Jota, con respecto a la Franja de Gaza, Palestina es una gigantesca cárcel de 365 kilómetros cuadrados, donde el 80% de la población depende de ayudas humanitarias. Aquí en esta región se han cometido toda serie de vejámenes. Muere un niño cada 3 días. Eso no lo cuentan los medios hegemónicos. Eso no lo muestran en las noticias diarias, ¿sí? Y se maneja un doble rasero en el conflicto. El ataque de Hamas es igual de reprochable, pero ¿a dónde está ese sentido común donde vamos a maltratar a una población por culpa de otros? Exacto. Eso no lo puedo entender. Ahora,
Hay un tema que comienza a inquietar mucho en las últimas horas respecto a este proceso. El presidente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, es un personaje muy cuestionado, y no digo internacionalmente, por su apoyo a los colonos en territorios que ya todo el mundo dice, hombre, se te pasó la mano. No, es muy cuestionado por su propia población. Así Hasta es. hace poco sabíamos por las noticias que nos llegaban no de los medios de comunicación tradicional, sino de redes, de grupos, que la movilización era tan grande que que le estaban pidiendo, señor, deje el poder, póngase a disposición de la justicia. Usted tiene acusaciones serias, muy serias de corrupción, de fraude, de abuso de autoridad. ¿Y sabe lo que es terrible, Ivette Londoño? Es que hace unas horas atrás se ha sabido que Egipto le dijo con tiempo, 10 días 10 antes. días. Ujú, No lo estoy así diciendo es. yo, incluso está publicado en Deutsche Welle, ¿eh? Que son Sí, sí. tan escasos de ver las cosas. Ujú. 10 días antes, Egipto le dijo a Netanyahu, oye, va a pasar esto. Y lo que dice el operador egipcio es, me asombró el nivel de frialdad con la que Netanyahu respondió. Entonces, ahora mismo hay muchos en Israel, en el mundo, hay muchos de los que se creen amigos de Israel que se preguntan. Y yo cuando le escuché esta tesis, incluso antes, con el director del canal Tu Profe de Rey, Jesús López Almejo, él me dijo, Jota, ¿no te parece extraño todo esto? Por supuesto. Tenemos a un líder absolutamente, o tenemos un primer ministro absolutamente ilegítimo, con un pie en la cárcel. No estaremos frente a un operativo para crear una circunstancia tan grande y de un volumen dramático de tal dimensión que obligue a los de Israel, a la sociedad, al público, al elector Israel, ponerse todos detrás de él ante un enemigo de fuera. Yo, la Jota, verdad, me niego a creer que haya alguien con un nivel de maldad esa. O sea, pero realmente, mira, pero mira una cosa que se ha venido precisamente trabajando desde todas las teorías a partir de este ataque, y es que efectivamente lo que tú dices, Netanyahu ha negado cualquier comunicación que haya recibido. Él dice que no, que nunca recibió ninguna advertencia. Ahora, las teorías que se están manejando puede ser que fue un autoataque que se fraguó desde el gobierno de Netanyahu, o que pudo haber sido también una estrategia del mismo Mossad para desestabilizar el gobierno de Netanyahu. ¿Tú qué opinas de esto? a ese nivel, a ver, sí, Netanyahu ha dicho, olvídense, yo jamás recibí esta información. Esa es la respuesta, ¿no? Sí, Pero ahí se aplica la del cuentito este de que tantas veces me mentiste que ya no sé. ¿Te acuerdas la del lobo? ¿No? sí, Viene el lobo, viene el Pedrito lobo! y el Ay, lobo. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, era una broma. El lobo, el lobo. Y a la quinta vez Ujú. nadie le creyó. Benjamín, Benjamín, Benjamín. Tantas veces, Benjamín. ¿Por qué habríamos de creerte ahora, Benjamín? Es la pregunta. Por Que supuesto. no solo nos hacemos nosotros, tiene que hacerse su propia gente. Además, agudizado de lo siguiente, si es que no te informaron, la pregunta que cae como un plomo en las cabezas de todos es, ¿y cómo es que no te enteraste? ¿No Ajá, se suponía que los servicios de la de Mossad. inteligencia que tienes Ujú. son los más
buenos del planeta, con el Efectivo. financiamiento más grande del planeta, porque aquí hay que decirlo, el servicio de Ujú. inteligencia es bueno en la medida en que tenga más dinero, nada más. ¿Ya? O sea, eso es lo único. La única diferencia entre uno bueno y uno malo es el que tenga más dinero. ¿Ya? Porque con dinero compras conciencias, compras a alguien que te avise algo, que te cuente lo de allá y te enteras. Y a partir de eso se estructuran todas las cosas que vengan. ¿Sí? Entonces, pues, oye, ¿no te avisaron? No, no me avisaron. Ya. ¿Y cómo es que no supiste nada? Si es que tienes todos los recursos para haberlo sabido. Ajá. Y desde Egipto parece que dicen, o yo sí te dije, ¿no? Yo sí tú tenías. ¿Sí? Entonces, la pregunta en todo caso es incómoda por ambos lados. Si no te dijeron, ¿Qué ¿qué pasó? hacían los tuyos para no decirte lo que estaba pasando? Porque Ujú. no era una cosa pequeña, estamos hablando de una población que está una sobre otra por el estrecho espacio que es la Franja de Gaza. Voy a decirlo con grosería casi, no te puedes estirar en tu cama sin que el vecino no se entere, Por supuesto. porque están así de hacinados. Y ha pasado ese habituallamiento bélico por delante de todos sin que ellos se enteren. Ay, que me cuenten uno de vaqueros a mí. Así es. Así es, Jota. Aquí se están manejando toda serie de conjeturas. No sé si tú supiste el Twitter del Ayatollah Khamenei. Por favor, Eh, profundicen eso. Dice, él tuiteó que el cáncer del régimen sionista usurpador será erradicado por el pueblo palestino y las fuerzas de resistencia en toda la región. Este Twitter le valió respuesta de Elon Musk, imagínate, que dijo que él estaba echándole como leña al fuego, ¿no? Que no era necesario avivar los ánimos, pero también se ha ganado una sospecha de que Irán está detrás de estos ataques y se quiera generar, porque recordemos que también Irán tiene en sus apoyos a Ujú. Hezbollah, y entonces que es todo una componenda, digámoslo así, para irse contra Israel. Esto ha sido bastante comentado y, y bastante delicado de llegarse a Sí, manejar una situación como claro, te esta. refieres al tuit que publicó el presidente de Irán, ¿no? Con unas expresiones muy duras, señalando Ujú. lo que tú ya mencionaste y la respuesta del dueño del ex Twitter, ahora X. ¿Ah? Ajá. Y le dice, bla, 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 le responde. Pero hay un detalle interesante que hace Elon sobre esto. Le dice, mira, no estoy de acuerdo contigo, pero voy a permitir que tu publicación Permanezca. siga al aire, siga activada, porque aún creyendo que te has excedido, eh, tiene un valor para que aporte al debate y ya te dirá la gente si no está buena o no está mala. Y ve, tan mal estaremos, que parece que el punto más casi racional viene de un sujeto como Elon Musk. O sea, Así digo, es. tan mal andamos, ¿no? No es que éramos el foro del libre pensamiento. En Alemania, el primer ministro alemán ha dicho que va a prohibir cualquier expresión que pueda estar en línea con la situación del pueblo palestino. Y es, Olaf Scholz sí. dio su apoyo total a Israel. Otros países se han pronunciado a favor, por ejemplo, hablamos de Rusia y China, Ujú. y el mismo Erdogan en Turquía, a favor de una salida pacífica al conflicto y dejar libre a Palestina.
De hecho, también se ha querido sacar rédito de estas declaraciones desde Rusia y desde China, porque tú sabes que todo lo que venga de allá es posible para el manejo de Occidente, ¿cierto? Respecto a eso, no sé si sepas que el señor Zelensky metió su cucharada y dijo Oh, que sí. tenía... Pero antes de que hable de Zelensky, me gustaría profundizar en esto aquello que acabas de decir. La posición Ok. de China, la posición de Rusia, pero sobre todo la posición de los pueblos de América Latina y el Caribe que se Sí. reflejan en mentes lúcidas como mandatarios de la talla de Lula, por ejemplo. ¿Sí? A Ujú. ver, la respuesta de los gobiernos de Occidente, pro-Zelensky y demás ha sido, bueno, este señor tiene todo el derecho de la autodefensa y vamos para adelante. Y si es que tú quieres aquí mostrar algún tipo de solidaridad o punto de simpatía con Palestina, no, no, eso no. O sea, digo, eso es Edad Media, ¿ya? Ujú. Pero desde el otro lado hay una mirada que me parece es el único camino. Es el único camino que lo supimos siempre. Es lo más terrible. Dos estados independientes. Tanto les cuesta entender eso. O sea, estamos entendiendo que hay que aceptar la existencia del Estado de Israel, porque para hay algunos que todavía lo tienen en cuestión, y Así aceptar es. el origen de un Estado palestino con derechos genéticos sobre ese territorio. Ellos son Porque, los dueños ¿cómo? naturales. Ellos son los dueños naturales de ese territorio. Mira, mira. Y aquí obliga un señalar cosas de las que muy poco se habla, muy poco se habla. Cuando se funda el Estado de Israel, se habla del derecho de esas personas de regresar a un territorio en el que Papalindo les había dicho habrían de habitar y habrían de reinar. ¿Sí? O sea, para comenzar es un mandato divino, es decir, se lo Cierto. dijo a Abraham, oye, eso Ujú. pasó 2500 atrás. En fin, ya. Pero ¿a quién se los dijo? Quienes vivieron en aquellos años en ese territorio eran los semitas. Ujú. Jesús no era un tipo alto, rubio, de cabello nazareno, de ojos azules y barba como nos los han presentado. Así es. Jesús hablaba arameo. Los semitas, una parte de los semitas son arameos. No todos los semitas eran judíos, ¿ya? Así es. Pero quienes vivieron en esos territorios eran los semitas. Dice la antigua tradición que eran descendientes de los tres hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet. Ujú. ¿Ya? No quiero profundizar porque ahí podemos hablar, es una historia riquísima, tremenda, ¿sí? Por supuesto. Sin embargo, mira, los que vivieron ahí eran semitas y nunca se fueron, siempre estuvieron ahí. Es como que los descendientes de los incas no nos fuimos, nos cambiaron de apellido, nos movieron de nuestras casas que vivíamos acá, nos pusieron allá, nos impusieron una lengua. Pero si yo me veo en el espejo, soy inca, o sea, yo me apellidaré del Castillo, pero soy inca en esencia, o sea, de hecho, tuve el atrevimiento de hacerme esas cosas genéticas que hacen, ¿no? Y dicen que mis ancestros, el 80% de mis ancestros fueron sujetos o individuos que vivieron entre Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. O sea, soy lo que Imagínate. soy, nunca nos fuimos. Los Claro. semitas nunca se fueron, siempre vivieron allí, ¿ya? Pero pasó algo. La religión judía sí se extendió por otras partes del Ujú. planeta, al África, a China, hay judíos en China. La religión.
Exactamente. Pero surge un grupo de judíos, que son los judíos házaros, en el Ujú. este de Europa, curiosamente en la zona de Ucrania, más o menos, ¿no? Más o menos por ese Los territorio. házaros eran eslavos y turcos, una mezcla de eslavos y turcos, ¿sí? Y ellos optan la religión judía porque es una forma de independencia frente al Islam, frente a otras, ¿no? Entonces, no. Pero ellos vivieron en otro lado. O sea, originariamente son de otro lado, son distintos, ¿no? Son eslavos, eh, son tirando para ruso, pues, ya, o sea, dicho de esta manera, rubios, grandes, altos, son distintos a los semitas de la zona de la Palestina. Ahora, aquí hay un tema terrible, difícil de abordar, hay gente que se molesta cuando se habla de esto, y es que estos pueblos házaros, y los hay otros, ¿no? Ashkenazi, sefardíes, ¿no? Ujú. Los descendientes en África de la reina etíope que se hicieron al judaísmo, ¿sí? Todo un cuerpo doctrinario que los une, ¿no? Sin embargo, hay un problema. Un sector de ellos, no digo todos, con razón o sin razón, en eso no voy a profundizar, no le cayeron bien a grandes sectores en Europa. No digo en China, no Ujú. digo en África, no. Un sector, nada más. Cierto. No cayeron bien. Con razón, sin razón, no voy a profundizar porque me gusta el planeta Tierra, me gusta ver el bosque, me gusta ver el día y la noche, y quiero seguir continuando con esa capacidad de tenerla. ¿Se entiende, no? Sí, señor. ¿Sí? Por ¿Se entendió supuesto. clarísimo? Sí, hubo un Ujú. sector que la tuvo complicada, tuvo relaciones, y este sector fue mal visto fue llevado a condición de odio por un tipo del bigotito que comienza a ejercer el poder en el 30 hasta el 45. Y que tenía No, antecedentes judíos también en su familia, Jota. que además, Ujú. que además. Sí, él sangre Ya, pura no era. pero son temas, ¿sí? Entonces, que además, ¿no? Ajá, Entonces, después de la guerra, esta gente que se definía como una nación sin patria. así es. Somos, nos reconocemos con nuestras cosas buenas, con nuestras no tan buenas, y dijeron, vamos a juntarnos a vivir en comunidad, ¿ya? Pero no es que hubieran salido de la Palestina, ¿ya? Como nos han querido vender la historia del judío errante, de una diáspora. No, cada quien en su lugar, que fueron llevados a situaciones terribles que no deben repetirse como ha indicado el presidente Petro. Ahí está el Así punto. es. Entonces se miraron las caras, un señor dijo, oye, ¿y si lo hacemos en África? Puede que sí, ¿no? En Estados Unidos, no, aquí no. En No les Argentina, ahí se interesa. hicieron cosas. Y al final se hicieron por Palestina. Pero eran gentes que llegaban con un biotipo, con una raza, con una historia, con elementos familiares muy distintos a los que allí estaban. Ujú. Y primero llegaron bien buena onda, pusieron granjas, Sí. cultivaron unos tomates bellos en medio del arenal y todo el mundo dijo, oh, y fueron Naranjas. extremadamente solidarios entre ellos, le llamaron kibutz, y qué bueno, Ujú. qué bien, está bien, ¿no? El problema es que luego se agarraron lo que no era de ellos Y ahí empezó el conflicto. y ahí empezó el conflicto. Con todo eso, debe haber un Estado de Israel. Las circunstancias obligan, ya, es algo real, existe, ahí está. Ok, eso no se va a negar. Lo que no podemos negarle a los que ya estaban es que tengan también su Estado, con Por sus supuesto. derechos, sin ser sometidos, sin ser una colonia. Es que estamos hablando, Jota, ¿cómo se dice? Una cárcel, lo acabamos de ver.
Es una cárcel donde no los dejan salir, donde les tienen bloqueados absolutamente todos los medios de supervivencia. Como te decía, la ayuda, ellos viven, el 80% de la población depende de esas ayudas económicas. Ahorita se las van a bloquear, entre otras cosas. Entonces dice el ministro austriaco que son cerca de 20 millones de dólares que ellos van a evaluar si es posible, se los siguen dando, porque no pueden permitirse seguir dando esa ayuda. Y la ayuda alemana dice que son 131 millones también de dólares basados en proyectos de desarrollo económico que también los van a frenar. O sea, no es Que serían posible. además, que en la posición de los palestinos, al final del día es, oye, yo no quisiera que me estés mandando ningún tipo de limosnas. Ábreme el Exactamente. mar, yo quiero salir a hacer mis negocios, a ver Poder mi comer. destino, quiero ir a Egipto. O sea, ellos quieren ser dueños de su destino. Nada más, no tienen que Exactamente. estar viviendo de los mendrugos de alguien que un día se lo da y con el otro día no lo quiere. Ujú. Así están las cosas. Y bueno, vamos a ver cómo evolucionan, Por cómo supuesto. evolucionan. Jota, Y una última cosa. a ver, Zelensky. ah, Zelensky profundiza tú, tuvo, por favor, haz la introducción tuvo al el tema. descaro de decir que tiene información muy clara de que Rusia busca guerra en el Oriente Medio. Afirmó que él tiene a su disposición una información profunda a Ujú, partir de los propagandistas rusos regodeándose. Dice que vemos a los amigos iraníes de Moscú apoyando abiertamente a quienes atacaron a Israel. O sea, él ujú. por cualquier medio quiere lograr protagonismo y justificar lo suyo a través de condenar a Rusia, que Rusia dijo, fue de los primeros que se pronunció, no nos interesa que haya guerra allá, queremos que salgan en una salida negociada, como así mismo lo dijo China. O sea, este personaje cada vez da más vergüenza y ya raya con lo ridículo y con lo absurdo. Mira, lo que acaba de decir me hace pensar en algo, ¿no? Que la desesperación de este sujeto lo lleva a cometer un error más grande que el anterior. Y está en una vorágine que no lo detiene nadie. Yo Así es. tengo información, dice él, ¿no? Entonces todo el mundo va a volver la cara y le va a decir, tú tenías información y recién hablas. Sí. O sea, si sabías, recién hablas. O sea, Ajá. después de todo lo que ha pasado, recién hablas. Ujú. Entonces, no sé si él está en una épica jornada de autodestrucción, en lo que es un especialista en hacer el ridículo. Total. Como cómico, ese es un recurso válido y hasta aplaudible, pero en la posición en la que él está, tristemente decide por la vida de su pueblo, que está enfrentándose a una frontera que es una descarga eléctrica para todo aquel que tiene contacto. Y algún día, tarde o temprano, más temprano que tarde, tendrá que responder ante la historia y Ujú. ante sus ciudadanos por estas decisiones que él tomó en su momento. Ivette, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias, Jota, como siempre, con estas entrevistas que son maravillosas, que nos hacen aprender cada día más sobre la situación en la que estamos viviendo y ¿Sabes reflexionar que hay algo en que, lo que- que me básico. había olvidado tomar en cuenta? La solidaridad de América Latina y el Caribe con el pueblo, con la causa palestina, es histórica. Siempre nos quisieron vender una idea desde el control de los medios informativos del planeta. Siempre nos quisieron vender esa idea, ¿no? Ujú. Nos ponían películas de situaciones terribles durante la Segunda Guerra Mundial, cada vez que los bárbaros hacían barbaridades allá. No quiero profundizar, pero ya saben a lo que me refiero, ¿no? Y los Por supuesto. titulares y lo vendían. Pero el pueblo latinoamericano y el Caribe, los intelectuales de Latinoamérica y el Caribe, han mantenido una
conducta, una línea muy cercana a la causa palestina. Esta posición históricamente se redujo a ser la del que opinaba a la distancia, el que tenía solidaridad sin poder hacer algo, pero esto ha cambiado. Este primer espacio del momento en el que la solidaridad del pueblo latinoamericano hacia Palestina tuvo dos personajes protagónicos que creo sería injusto soslayarlos en este momento. Fidel Castro y el comandante Chávez. Fueron dos personas que dale al tema. Probablemente no es un tema que se conozca mucho, no hay grandes publicaciones, no. Pero fueron de los que no se cansaron de hablar del tema, como en su momento lo hizo Fidel Castro, contra el régimen del apartheid en En Sudáfrica. Sudáfrica. Y Así es. fue ese Fidel, ese hombre grande en la historia, ¿no? Ese hombre de gran intelecto, que talló poco a poco, y habló con mucha gente, y logró crear conciencia. Creo que si alguien tuvo una gran dimensión para lograr la caída del régimen del apartheid, fue Fidel Castro. Hay una anécdota que cuentan que cuando Nelson Mandela ya había sido elegido presidente y todos los mandatarios circulaban por Johannesburgo buscando una foto con Mandela, el que no iba era Fidel, porque dijo, es el tiempo de Mandela, De ¿no? Mandela. Es su momento. Y se dice que Mandela le llamó por teléfono y le dijo, ¿qué pasó, hermano? ¿Me acompañaste en los peores momentos? Te voy a pedir algo. Te quiero aquí. ¿Sí? Ese fue Fidel. Sobre eso hay que hablar mucho. Fidel era un tipo muy, muy desarrollado, muy elaborado. Otro caso anecdótico es que quien no lo quería para nada era Juan Pablo II. Bostila no lo quería a Fidel, pero tocó visitar la isla porque sus impulsos de protagonismo geopolítico de Juan Pablo II lo llevaron a la isla. Y se dice que tenían programada una conversación protocolar que no iba a durar más de una hora. No, media hora creo que era. O sea, era, presidente, ¿cómo está? Medallita, esto. Pero Fidel había hecho la tarea. Y él lo reconoce luego, ante uno de sus biógrafos, Juan Pablo II, Bostila. Bostila dice que lo recibe Fidel y caribeño al fin le resultó encantador a Bostila, que finalmente era un tipo del este de Europa que es muy, digamos, callado. Sabemos cómo son nuestros amigos del este de Europa. Sobrio, sí. Se Lejano. quedó obnubilado ante la presencia de Fidel, que era un ser pues carismático, de grandes movimientos y esto y lo otro. Entonces Bostila se quedó y comenzaron a hablar y Bostila se dio cuenta que Fidel se había preparado mucho para esa conversación, porque le hablaba de esto, y de la historia de Polonia, y del pueblito, y del vino que se toma allá, y esto de acá, que el pan, que no sé cuánto, y esto, y mira, leíste este libro, oye chico, a la hora ya no era su santidad, oye chico, tú sabes que tú leíste esto, ¿no? Por supuesto. Y entonces Bostila quedó, o sea, deslumbrado ante la presencia de un Fidel con esas dimensiones, ¿no? Y Bostila también se puso a conversar y le dijo, no, mira, que yo estoy de acuerdo contigo, que no, que cuando se dio cuenta habían pasado como 4 horas de conversación y la media hora se había quedado en solo un protocolo, ¿no? ¿Por qué hago mención de ese Fidel? Porque Fidel, con esa perseverancia del verbo, de lo que él había asumido hace mucho tiempo, la batalla de las ideas, pudo contribuir en la dimensión de él en el tema del apartheid.
creo que es lo que nos toca. Porque yo estuve viendo ahora la prensa europea y hacían referencias sobre Latinoamérica. Y dicen, ¿no? Bueno, sí, pues un continente que históricamente ha tenido solidaridad con la causa palestina, pero están lejos a la distancia y además no tienen ni plata ni recursos para apoyar. Y bueno, son un grupo de gente diciendo, estoy contigo, a lo lejos, ¿no? Lo que no se Cierto. dan cuenta es la batalla de las ideas. Ujú. Oye, date cuenta que esto no está bien. No es que te quiera imponer mi idea, no está bien. Los niños son niños, cada quien a su casa. O sea, esto de hacer campo de concentración no va. Y entonces tienes un Petro, y tienes un Andrés Manuel, tienes un Lula, Lucho en Bolivia. Y entonces, o sea, la batalla de las ideas. Yo creo que hay un gran camino y sobre todo felicitaciones a todos nuestros amigos youtubers de toda Latinoamérica que mayoritariamente y de manera sorprendente presentan estudios, historiadores, registros, y es un hervidero de conocimiento que nos hace los vencedores irrefutables en la batalla de las ideas. Por supuesto, Jota. Muchas gracias. Importante. Gracias, Jota. Importante que llevemos a la reflexión, llevemos a que la gente tome conciencia y vaya más allá. Y recordemos que jamás puede ser un grupo que está haciendo daño, pero la población palestina es gente, son personas, es pueblo que sufre. Y son dos cosas diferentes y que no es tanto condenable lo que hacen estos grupos terroristas o mal llamados Jamás. de esa forma, jamás, como lo que hace Israel, son condenables. No hay ninguna justificación que se ataque a un pueblo, de un lado o del otro, donde hay mujeres, donde hay niños y donde hay personas inocentes, en ninguna forma. Entonces, muchas gracias, Jota, por estas reflexiones y pues, como siempre, hasta que nos volvamos a encontrar. Tupananchis Kama. Hasta que la gente buena del sur global nos volvamos a encontrar.